Bueno, yo creo que ya son las 5. Matt, pues 5:06 la acá. idea aquí es muy sencilla, simplemente es una conversación muy personal. Aquí ya veo unos chicos conectados, espero que haya un poquito más en un momento. ¿Y cuál es la idea? Y bueno, saludos a todos chicos los que están conectados, profesores que por ahí veo que también están acompañándonos. Esto es simplemente una invitación que se le hizo a un amigo que quiere hablar acerca de esos elementos gráficos y de organización de ideas para la construcción de una muy buena historia de lo que sería final o un proyecto en arquitectura. Eh, ya Matt nos explicará un poquito al respecto de cómo lo va a abordar, pero la idea es esto, él va a hablar hasta cierto punto, pues les va a contar el cuento, pero si ustedes, muchachos, tienen dudas, tienen preguntas, si tienen alguna inquietud, vale, de una, es para esto. Recuerden que siempre la idea que nosotros tenemos con estos ejercicios es que puedan participar y que un poquito pues al invitado en esta horita larga, espero que no sea muy larga hasta las 6:30, Matthew, que nos podamos acompañar Súper. eh, frente pues a ver, primero la experiencia, segundo la deseo de pronto poder ayudar a estos chicos que están en ese proceso creativo, en ese proceso de representación de la idea, en ese Claro. proceso de poder comunicar el proyecto arquitectónico. Entonces, pues nada, le cedo la palabra a Matthew y de antemano muchísimas gracias por aceptar el acompañarnos este ratico aquí en el programa de arquitectura de la Universidad Católica de Pereira. Súper, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. A mí, este tema de los conversatorios y de la labor que estoy cumpliendo en este momento con mi Instagram, de explicarle a las personas, de compartirles este conocimiento que se me ha ido presentando a través del tiempo, se me hace muy importante mostrar todo lo que uno puede lograr a comunicar y hacer desde la parte gráfica de un proyecto, cómo podemos explicarlo, cómo podemos vender el proyecto, porque muchas veces nos quedamos muy cortos en la parte de representación y tenemos unas ideas increíbles. Sé que todos somos muy capaces de crear arquitectura muy buena, muy significativa, y a veces a la hora de presentarlo, pues no contamos con las herramientas y el conocimiento para hacerlo y pues digamos, podemos limitar el alcance de lo que queremos comunicar. Asimismo, surge esta charla que pues hablo con el director Mario y quiero, Con Mario, con Mati, por favor. eh, para, para, para prestar este espacio, y me parece muy chévere que traigan a una persona que sepa algún tema y que lo hablen con él, y esos espacios de arquitectura me parecen buenísimos, sobre todo en la parte académica, y esa es la idea. Yo vengo acá a presentarles lo que he hecho, cómo he hecho ciertas cosas, pero al final de cuentas quiero es que hablemos todos, y los que tengan preguntas y los que te quieran hablar sobre algo, cualquier cosa, está abierto el micrófono para que lo hagamos, y si pronto pues, no me sé la respuesta, pues entonces ahí eh, vemos cómo solucionamos, pero estamos intentando es aprender entre todos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Listo? Sí, dale. Chicos, cualquier cosa, no duden en interrumpir con el permiso de Matt, lo hacemos. Y si no, pues ahí las preguntitas también están en el chat de pronto para que puedan manifestarla y de pronto a ver si podemos sacarla, resolverlas más adelante, ¿vale? Pero Super. con el permiso de Matt, lo pueden interrumpir en cualquier momento. Dale, no hay ningún problema. Así hablamos, hablamos más corrido. ¿Todos ven la pantalla? Sí. ¿Se ve la pantalla, Mario? Sí, 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 Matt. Listo. Entonces me presento, mi nombre es Matthew Urbano, soy arquitecto y diseñador de la comunicación visual, arquitecto con énfasis en bioclimática y diseñador de la comunicación visual de creación de marca y branding digital. Eh, ¿Cómo paso ya. Inicio mis estudios en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde más adelante, durante la carrera de arquitectura, decido estudiar en el exterior y aprender un poco de lo que
lo que nos puede traer el otro lado del mundo en Europa, en Italia exactamente, y termino estudiando en el Politécnico de Milano por un semestre que es hogar de Aldo Rossi y Renzo Piano, dos premios Pritzker de arquitectura, y hace poco también hice un semestre en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, con el enfoque ya desde el diseño, para tener esas dos perspectivas, desde la parte pues, de europea, de cómo funciona, y otra parte más latinoamericana, más hermanos nuestros, de cómo se hace el diseño y la comunicación desde acá. Bueno, todo esto inicia porque yo en el último semestre de arquitectura presenté mi trabajo final. Fue un semestre muy complejo en el cual tuvimos cambio de profesores 3 o 4 veces, en los cuales los mismos profesores pues tienen una perspectiva distinta entre ellos, y el proyecto pues nosotros lo desarrollamos en conjunto a ellos, y lo vemos como un tutor y una especie de asesoría de cómo nosotros podemos llegar a un buen resultado, pero son digamos que entre procesos técnicos y lo que se dio pues digamos que no se, no se entregó un resultado que me llenara a mí como arquitecto y como estudiante y como persona que va a ser profesional. Y de lo que quedó de ese proyecto fueron unos esquemas y una representación visual que me parece que está bien lograda, que comunica un proyecto que queda al lado de un río, en el río Cali, y que pues así digo, no, pues es mi último proyecto, quiero subirlo a mi Instagram, voy a subirlo y lo publico. Y para grata sorpresa que la publicación le fue muy bien, pues digamos que mi Instagram solamente estaba mis amigos y la gente que ha compartido conmigo toda mi vida, pero empecé a subir este contenido y vi que tenía una buena respuesta de parte de un público eh, con ganas de ver ese tipo de contenido. Y digo, bueno, pues si ya hice este, voy a hacer otro. Y estos fueron unos apartamentos que hice para otro proyecto y gustó muchísimo, o sea, gustó muchísimo en ese momento. Tenía, pues, ponle 400 o 500 seguidores, que eran casi todos amigos míos, pero pues los likes y las cosas pues hicieron que el mismo proyecto se destacara y me dijera, bueno, tal vez digamos que el proyecto que presenté no, aunque no dio el resultado que esperaba, digamos que la parte visual y la explicación de la idea está funcionando muy bien. Y asimismo me lleva a llevar una serie de publicaciones del contenido, del trabajo que hago, eh, tanto que hice en la universidad y por el mismo Instagram, como firmas diferentes de India, de Inglaterra, de Nueva York, de Canadá, de Medellín, de Cali, me han contactado y hemos hecho trabajos juntos en la parte de materializar ideas y materializar conceptos de una manera gráfica que se comunique y pueda venderle un proyecto a quien sea, a cualquier tipo de comunidad. Y ahora, hoy en día esto es lo que es más urbano y cómo sale. También el tema que estamos hablando ahorita es decir, mientras estaba estudiando arquitectura y solamente arquitectura, presentaba mis proyectos y presentaba las planchas, y pues se supone que uno no está presente en ese momento y las planchas deben hablar solas. Y yo entregaba mi proyecto y los profesores después me daban una retroalimentación en la cual me hablaban sobre decisiones que no tomé bien, que le digo, profe, pero yo no lo hice por esa razón, lo hice por esta otra razón, que bajo esa razón que yo sustento, el proyecto funciona, pero el problema era que no, dentro de lo que yo estaba presentando, no estaba comunicando eso. El mensaje que yo quería transmitir no era claro. Asimismo, me lleva a tener ese interés por la parte de la comunicación visual, y gracias al programa de mi universidad, uno puede hacer doble titulación. La segunda carrera es gratis y solamente uno paga la más cara, y empecé a meter materias pequeñas de diseño de comunicación visual para que me fueran dando esta idea de composición, de jerarquía, de herramientas para comunicar, que es lo que me ha dado una ventaja en este momento en el mercado, de cómo poder mostrar y representar proyectos de una manera clara. Y también surge del interés de nosotros como arquitectos,
de vez en cuando tenemos proyectos que tocan temas sociales, que tocan temas de llegar a una comunidad que tal vez le han dado la espalda todo el tiempo, que está muy alejada del gobierno, y llegamos nosotros como arquitectos a decir como, hey, miren, es que vamos a poner esto acá, vamos a hacer esto aquí, y este proyecto va a ser mucho mejor para ustedes, y esto acá, y esto aquí, y esto acá, y esto aquí, y la gente lo que termina haciendo es no acoplándose a nosotros, y no empatizando con nuestra propuesta. Y sé que todos nosotros que estamos acá reunidos tenemos muy buenas intenciones y un corazón grandísimo, y queremos lograr con arquitectura trascender más allá del edificio y del diseño y de volumen, y empezar a afectar de manera positiva diferentes vidas que hay, diferentes comunidades, diferentes barrios, y siento que esa es nuestra misión ética como arquitectos, pero que muchas veces, porque no sabemos cómo llegarle a ese tipo de situaciones, a ese tipo de situaciones, no sabemos cómo llegar a esas comunidades, pues nos vemos limitados. Y, por ejemplo, es el caso de una alcaldía. Imaginémonos una alcaldía que es un edificio robusto, un edificio que tiene que tener un tema institucional, un tema de que somos ponentes, y no brinda esa visión hacia la gente de que es su alcaldía, es el edificio que representa a la ciudad. Y asimismo, en un proyecto que hicimos hace un tiempo con Al Cuadrado Arquitectos, EMS Arquitectos y Pantoja Arquitectos, eh, decidimos no irnos por el render, no irnos por el esquema de SketchUp, sino irnos por un trazo a mano que nos sensibilice un poco ante ese tema de bajarle un poco lo robusto y lo fuerte que puede llegar a ser una alcaldía y lo institucional, y darle esa apariencia de que es un lugar para todos a través de este dibujo a mano que parece si fuera un dibujo como hecho por niños, o hechos por infantes que se sientan enfrente del proyecto y lo dibujaran, cómo lo ven y cómo se lo imaginan. Asimismo, vendimos esta idea de que la alcaldía no era solamente un edificio institucional, sino que era el hogar de todos, y nos lleva a tener éxito con este proyecto, quedando de terceros a nivel nacional. Y todo se logra a partir de esta sensibilidad que tenemos ante decidir, no vamos a mostrar el proyecto de esta manera, vamos a mostrarlo de esta otra manera, para poder crear empatía y poder rebajarle un poco el impacto visual que pueden tener esas propuestas. Eso es otra de las representaciones y esquemas que hicimos para el proyecto, de unas visuales hacia la parte de atrás, y le baja muchísimo ese tema de la robustez, de ese bloque grande que a veces termina siendo el proyecto. Y me lleva a hablar sobre esto, que es el poder de un esquema. Cómo a través de un esquema podemos transmitir sentimientos, podemos transmitir nuestro punto de vista arquitectónico, nuestra sensibilidad ante un espacio, más que un render, una planta, un corte. Obviamente hay maneras de mostrar cortes o plantas que logren contar historias, pero se van a ver limitados ante todas las posibilidades, todos los posibles resultados que pueden salir a partir de un esquema, que puede ser conceptual, que puede ser normativo, que puede ser decisiones formales de arquitectura. Entonces, todos estos esquemas, eh, y esta habilidad y esta herramienta nos puede llevar a comunicar mucho mejor un proyecto. Asimismo, para un proyecto que hicimos con Al Cuadrado, que se llama Monumento a los Héroes, eh, asimismo, para este proyecto que se llama Monumento a los Héroes, que hicimos con Al Cuadrado, MS y Freddy Pantoja, Al Cuadrado me acerca y me dice, mira, tenemos este proyecto que se llama Monumento a los Héroes, que trata sobre cómo podemos, a través de la arquitectura, darle un homenaje a las, a las, a las personas que lucharon por la libertad en Colombia, cómo podemos contar este recorrido visual, y cómo podemos explicar nuestro proyecto de una manera que podamos colocar un esquema en la primera plancha, y que ya se explique en su totalidad el proyecto cómo es. Entonces, ese es el proyecto como tal, ese es el esquema, digamos, que de ubicación. El proyecto empieza acá en esta bandera,
es el punto de partida, después entras a un túnel que se va volviendo más angosto y después te libera un espacio donde está el árbol de la libertad, recuperando un tema que cuando ocurre la libertad en Colombia se planta de una manera simbólica y se quería recuperar ese elemento, y después te saca a otro pasillo o recorrido de la memoria para contar esta historia a través de unos monolitos que hacen parte de como mobiliario y está presente en todo ese recorrido. Entonces, asimismo, este tipo de proyectos y ese tipo de aproximaciones a la arquitectura se hace de manera conceptual. Es en este caso. Asimismo, eh, son 4 conceptos que rigen el proyecto, que son un detonante, son el duelo, que viene siempre después de esta parte del detonante, la libertad después del duelo y la trascendencia, que es el recuerdo de todos los 3 pasos anteriores. Esos esquemas son muy simples visualmente, pero comunica muy bien. Habla de esta primera persona que hace este primer rayón o esta primera liberación en el espacio, en este gran cajón negro que podemos llamar la opresión, y asimismo cómo se va liberando ella misma en este triángulo hasta que por fin logra liberarse completamente y salir a ver la luz del cielo y a trascender finalmente en la memoria de las personas. Si nosotros lo graficamos de manera como si fuera una recta, una gráfica, podríamos entenderlo como un detonante. El detonante es ese punto de partida donde todo viene normal hasta que ocurre ese primer evento y ahí todo empieza a complicarse. Empieza ese duelo, empieza esa lucha grandísima por intentar sacar todo adelante hasta que se siente que estamos en el fondo, y asimismo cuando estamos en el fondo no hay donde más bajar y empezamos a subir. Y es cuando empieza todo a darse a nuestro favor y terminamos logrando la libertad y por último llegar a la trascendencia. Cada uno de estos conceptos tiene una representación dentro de nuestro proyecto de manera arquitectónica, siendo el detonante la bandera, el duelo, el túnel, la libertad del árbol y la trascendencia el pasillo con los monolitos. Entonces, si lo vemos ya directamente en el proyecto, sería la bandera en la parte inicial. Estos túneles y ese túnel como segundo paso del proyecto, la liberación dentro de este árbol de la libertad y el pasillo con los monolitos donde tenemos el recuerdo de las personas que lograron todo esto. El resultado fue este. Este es el esquema que se entrega, que se coloca grandísimo en la primera plancha y que busca explicar el proyecto en su totalidad. Si lo analizamos, él funciona de la siguiente manera. En el sentido horizontal, en la parte superior de izquierda a derecha, tenemos los pasos conceptuales que dieron luz al proyecto. Y tenemos también una representación gráfica de cómo es este proceso de libertad en el que empezamos en la línea, bajamos y volvemos a subir, pero no solamente nos cuenta eso, sino que también es una manera simbólica de representar cómo es nuestro proyecto, cómo sería un corte de nuestro proyecto. Es un proyecto en el que tenemos a nivel, descendemos y subimos. Después tenemos el contexto, que está en el centro, que ya es como la ubicación de cada uno de estos conceptos, dónde está aplicada dentro del proyecto. Y por último, en la parte inferior, ya como la lupa a esas decisiones formales que se toman dentro de la arquitectura. En qué ciudad está planteado este proyecto? Perdón, claro que sí. El concurso se llama Monumento al Héroe y fue en Bogotá, en la ciudad de Ok, Bogotá. listo, vale. ¿Listo? Este edificio que ven azul es una O sea precisión. que están tratando de eso, o sea, pues yo conozco el Monumento de Héroes de Bogotá que queda en la calle 26, están tratando como de darle un nuevo ambiente o algo por el estilo, es como, Sí, fue un concurso que creó la ciudad ah, para precisamente volverlo a hacer, por decirlo así, y ya hay una propuesta que ganó y no sé cuál sea el estado de este proyecto en este momento. listo, 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 perfecto, ¿Listo? gracias. Va. Entonces, este volumen azul que ven acá, este volumen rectangular, es la estación de metro que se propone que va a estar ahí en algún momento en Bogotá. Y el resto del área es el área donde se hace la intervención del proyecto. Entonces, volviendo al esquema, ese es el resultado de lo que hicimos anteriormente. Y el esquema se entiende de manera horizontal y de manera vertical. En la parte horizontal vemos que el concepto
está en la parte de arriba, que es como esta primera parte, esta primera introducción a lo que viene a consecuencia en el contexto y en las decisiones. Entonces, en la parte conceptual vemos los cuatro esquemas responsables de todo lo que ocurre, y también vemos una línea que los conecta a todos visualmente, que es una representación gráfica de cómo es esta lucha por la libertad, perdón, es una representación simbólica de cómo es esta lucha por la libertad, pero también una representación gráfica de cómo es el recorrido dentro del proyecto, porque entramos a nivel, descendemos y volvemos a subir. Y eso mismo, cada uno de esos momentos está acompañado de cada uno de los conceptos que va. Entonces, no solamente cuenta cuáles fueron los conceptos responsables, sino que también muestra esta idea de cómo es el recorrido y cuál es la simbología detrás de ella. En la parte del centro tenemos el contexto, ya donde estamos viendo cada uno de los, pues digamos como la parte general, dónde estaría cada uno ubicado. Y en las decisiones ya vemos cuál fue la la decisión específica arquitectónica para ese punto. Así, de esa misma manera, el sentido horizontal también lo entendemos en la parte vertical, de donde empezamos también de arriba para abajo, concepto, ubicación y decisión. Entonces, siempre el proyecto está funcionando una especie como de sudoku, en la cual podemos entender el proyecto de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y cada parte está bien organizada para poder contar esta historia, esta narrativa del proyecto. Entonces, usualmente lo que nosotros tendemos a hacer es contar en un esquema una o dos cosas máximo, pero en este proyecto está contando 4 o 5 cosas a la vez. Y eso mismo tenemos que buscar hacer con cada cosa que hagamos, porque digamos que el papel, el área que ocupen estos esquemas dentro del papel, pues es importante para saber si estamos utilizándolo bien o no. Asimismo, si podemos decir mucho más con un esquema, pues lo aprovechamos en vez de hacer 5 esquemas, cada uno para una cosa. Si hay cosas que se pueden mezclar, pues utilizarlo y usarlo de esa manera. Tampoco es un tema de decir, no, ahora tengo que mostrar 10 temas en mi esquema, porque también se vuelve un revoltijo de cosas y no se entiende. Pero por lo menos, con tal de que estén bien organizadas, que estén sectorizadas y que cuente lo que tiene que contar, funciona. Asimismo, traigo esa reflexión de más esquemas, menos renders, porque nosotros a veces le gastamos mucho tiempo a un render para que quede bien en la postproducción, mucho tiempo para que estos renders queden deslumbrantes y asombren al jurado, pero nos quedamos un poco cortos en la parte de los esquemas, y los esquemas dicen muchísimo más en un proyecto que los mismos renders. Los renders son una herramienta para mostrar un resultado, pero los esquemas narran todo el proceso y cómo se llega a ese resultado. El esquema es el detonante, el punto de partida para llegar a un render. O sea, ambos son importantes dentro de una presentación, pero si le pueden gastar mucho más tiempo a los esquemas, es mucho más enriquecedor para el proyecto. Y volviendo también al tema, por ejemplo, de acá, esto se podría haber hecho de una vista aérea y colocarle pues algo que mencione el proyecto, pero hacerlo de esta manera sensibiliza un poco más a la persona de lo que estamos interpretando y que lo estamos viendo desde la parte conceptual, porque es un proyecto conceptual y pues cómo llegamos a este resultado y no nos quedamos como solamente en esa vista insensible del render que a veces se queda muy así. Ahora, Le quería preguntar algo. dime. O sea, entonces, como me está explicando este proyecto, así lo explicaron en el concurso, o estás yendo más detallado y en el concurso tiene que hablar solo, o te dan un tiempo para que lo expliques No, y mira, tiene pues algo muy... los concursos, nosotros no estamos presentes con las planchas. Entonces, un concurso que nosotros imprimimos las planchas, las pegamos una lámina de foam board, se empacan y se mandan a Bogotá. Y ya lo que esté en la lámina es lo que va a explicar tu proyecto. Y lo que se quede por fuera no se pensó. Tú puedes que lo hayas pensado y que lo hayas dicho, no, es que esto va a ser así, 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 pero si no queda representado en el papel, los jurados no tienen cómo meterte a tu cabeza y suponer qué es lo que querías hacer en los espacios. Entonces, precisamente, así como te lo estoy contando en este proyecto, este fue el esquema que se mandó. Va acompañado de unos textos abajo en cada uno de los lugares, pero los quité pues porque pues, no, para eso te los cuento mejor. Los esquemas los textos son el nombre de cada uno de los conceptos que está acá arriba y un texto corto que acompaña la decisión de por qué se hace de esta manera. Y va en la primera plancha, en la memoria, que es que viene siendo como el abrebocas o el resumen del proyecto. Bueno, continúo con la parte de
la diagramación, que es otro tema muy importante dentro de la comunicación visual de nuestros proyectos. Hay un término que me gusta utilizar para esto y es el storytelling visual, y es como nosotros a través de 6 planchas, de 3 planchas, 4 planchas, las que salgan, podemos explicar la totalidad de una historia y resumir 3, 4 meses de trabajo en esas 6 láminas de papel. Entonces, si nosotros no sabemos cómo organizar nuestra información ahí mismo dentro de esas láminas, pues puede que el proyecto quede mal contado y se distraigan y no se entienda en totalidad qué se quiso hacer las decisiones. Vuelvo a este proyecto, que es la Alcaldía de San Cristóbal, un concurso que se hizo también en Bogotá. Ese quedamos de tercer puesto. Y les voy a mostrar las planchas, cómo las diagramamos y cuál fue la decisión para colocar cada uno de los ítems ahí. En primera instancia, el proyecto nos exigía entregar 6 planchas. 6 planchas donde la primera plancha era una memoria que ellos mismos nos daban la diagramación y nosotros pues teníamos que poner lo que ellos nos dijeran, como un álbum de Panini, de laminitas, así mismo, poner la localización, poner este plano, ponerla ahí. Entonces digamos que en la primera plancha nos vimos limitados a cómo diagramamos porque ellos nos decían cómo hacerlo. Pero de la plancha 2 a la 6 fue nuestra decisión y nosotros decidimos cómo íbamos a contar este proyecto y cuál iba a ser pues esta estrategia visual. Un tema para tener en mente siempre a la hora de presentar las láminas es que nosotros, las láminas se van a colgar. Y dependiendo de cómo se cuelguen, pues también va a ser la lectura. En este caso se cuelga 3-3, 3 arriba, 3 abajo, pero también podría haber sido 2-2-2 o una tira larga de los 6. Pues dependiendo de cómo se vaya a colgar en el salón, también es importante pues, pensar ese tema a la hora de diagramar. Porque pues si lo hacemos, si no tenemos eso en cuenta, podemos terminar saltando de plancha a plancha para entender un tema del proyecto y pues no es cómodo y distrae un poco a los jurados. Si nos vamos ahora en detalle, cada una de las planchas tiene una parte de introducción. Entonces, todas las planchas empiezan con esa introducción que son las responsables de explicar el resto del contenido. Esa es la parte de los esquemas, la parte conceptual de decir, mire, tomamos esas decisiones y a raíz de esas decisiones sale lo siguiente que viene siendo los protagonistas. Entonces, los protagonistas del proyecto son los que van a llamar la atención de cada una de las láminas. Cada lámina debería tener un protagonista o algo por el estilo que se comporte de la misma manera para como que sea el tema principal de la plancha. Entonces, por lo menos, si lo volvemos a este orden de láminas, perdón, aquí, estamos contando la historia de manera de la primera siendo la memoria, el abrebocas, y después de la 2 a la 6, de lo general a lo específico, de lo público al detalle arquitectónico. Asimismo, nosotros, cada uno de los protagonistas que están ubicados va relacionado a ese tema que escogimos para la lámina. Por lo menos en la segunda lámina, el tema principal es la parte pública. Entonces empezamos con una plancha grande, con una planta grande que muestre la parte pública del proyecto. Después de esto, al proyecto se le acompaña con las herramientas de apoyo o elementos consecuentes del protagonista y de la introducción primera, que son estos renders o estas partes de los cortes o todo lo que pueda ayudar a complementar la idea general de la plancha va ubicada en el otro sector. La relación entre estas tres ítems dentro de cada una de las planchas hace que la plancha funcione y que sea legible de la manera correcta. Si nos vamos más al detalle, por lo menos aquí en la lámina 1, en la plancha 1, que nos entregaban la diagramación como tal, dijeron, bueno, pues si aquí en este espacio tenemos que mostrar la planta de localización, pues qué tal si nos vamos más allá y volvemos una planta de localización esquemática, o sea, que diga más allá de dónde está ubicado el proyecto, hablemos de cuáles son las relaciones que va a tener nuestro proyecto. Entonces, si pueden ver, son una especie como de ondas, como si tiráramos una piedra en el agua, y cómo ese proyecto, al estar ahí en ese sitio, va a tener una afectación directa al colegio que está en la parte de la derecha, al área deportiva que está en la parte de arriba, al área urbana que lo rodea, y incluso por llegar a esos proyectos adyacentes o equipamientos adyacentes, cómo alcanza a tocar
equipamientos que están mucho más arriba, por lo menos como el río o una parte también deportiva que está en el punto 3. Entonces no nos quedamos solamente con contar la parte de localización, sino que decidimos, volvamos esto también un esquema, aprovechemos esta limitación y volvámoslo una oportunidad para contar más del proyecto y mostrar desde el principio cómo nosotros estamos teniendo en cuenta todo este contexto inmediato y aún más allá de él para resolver las decisiones de nuestro proyecto. Ya entrando en detalle dentro de la plancha 2, podemos ver que en la esquina superior izquierda, que siempre va a ser ese punto inicial donde la vista siempre va a empezar por ahí, porque nosotros en el occidente leemos de esa manera, siempre se empieza por la esquina superior izquierda para leer, para la información, para todo. Asimismo, ponemos los esquemas, la parte conceptual que determinó por qué el proyecto va así, que sigue siendo esta, y luego lo acompañamos del protagonista, que viene siendo la planta pública y las relaciones urbanas, y por último la área de complemento, que son, digamos, los cortes y el render, que soportan lo que está en la parte de arriba. El azul soporta el amarillo y el negro. Si pueden ver, la estrategia se utiliza en todas las planchas, donde tenemos siempre al costado a la izquierda la parte inicial, el abrebocas de la plancha, el por qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y es una estrategia que se repite pues, en todo el proyecto hasta llegar al detalle y a la última parte, que es el patrimonio. Teníamos que hacerle una renovación a un patrimonio que estaba también inmerso en el lote, y la última plancha se la dedicamos pues solamente a eso, al decir cómo lo vamos a tratar, qué vamos a hacer con él, cómo vamos a recuperar el valor histórico que tiene, y como de darle la importancia que se merece dentro del proyecto dentro de darle la importancia con una lámina entera a esa parte del proyecto. Esta es la diagramación general. Y el mensaje que les traigo a ustedes es esto, es cuenten historias, es como sus esquemas, como sus renders, como todo lo que hagan de representación visual va más allá de hacer la fachada, de poner solamente lo que hay y contar estas interacciones que pueden haber dentro del edificio de ustedes. Si pueden ver, en la parte de arriba hay una muchacha colgando los calzones, está el vecino saludando al otro vecino, está la persona viendo al infinito, hay una radio puesta en un balcón. Eso es un proyecto de vivienda de interés social, por cierto. Tenemos acá a la persona dándose los picos ahí en el balcón también, la persona fumando, y como eso es vivienda de interés social y mucha gente la ¿Interés compra para social qué? vender. ¿Estrato 2 o qué? ¿Perdón? ¿Interés social estrato 2? Pues, o sea, entendiendo pues como el contexto ahí también, o no. ¿Qué estrato era el interés social? Eso. Esto es estrato 2. Ah, exacto, sí, pues porque eso no se va a ver en un estrato 5 o 6, digámoslo, pues No. tratando de ver esas cosas. Pues Ah, digamos listo. que es como tú te lo imagines y digamos que el trabajo era mostrar la fachada, y pues en vez de quedarse así solamente en la fachada, pues contemos una historia de las personas, como me imagino que van a vivir ahí. Ah, Cuál va a ser la verdad de ese espacio? Porque por lo menos está la gente que siempre va a colgar en la baranda de la ventana, va a colgar la toalla y se va a ver en la fachada, y es la realidad. Aún así eso no salga en el render y eso no se va a ver ahí porque, ay, qué feo se ve, pero es como se va a vivir, y sobre todo en estos sectores, cómo se viven estos espacios y para qué se usa un balcón en estos espacios. También pueden ver en el letrero de se vende, que está en el apartamento de abajo, porque pues hay muchos de estos proyectos que no se venden, o que la gente los compra para revenderlos, y esa es la realidad que van a ver. O sea, va más allá de solamente mostrar una fachada y como responder a ese checklist que pide el profesor, sino de dar ese imaginario de cómo creemos que puede ser la vida en el proyecto. Una pregunta, Matthew, perdón. Dime. Muy chévere todo. ¿Tú podrías contarnos un poco cómo es tu flujo de trabajo para llegar a esas piezas de comunicación visual? Claro. Digamos, cómo viene el dibujo, en qué modelaste, luego compusiste, en qué Ah, software. este es el comentario que yo necesitaba, porque eso me introduce al tema siguiente, mire. Entonces, mejoren sus herramientas. Entonces, yo en Instagram subí un tutorial en el que hago 5 pasos para ambientar tus esquemas, que narra la historia de cómo llego yo desde el lápiz a un resultado final. Entonces, precisamente vemos que el tutorial habla de la primera parte, es idealiza. Entonces, yo siempre lo que hago para cualquier proyecto, cualquier representación visual que vaya a hacer, yo rayo en papel. Entonces,
rayo en papel y miro qué quiero que se vea, qué no quiero que se vea, qué quiero contar. Va más allá de solamente mostrarlo, sino decir cómo lo muestro. De ahí muestro en la parte 2, materializar, cómo saco yo y cómo exporto desde mi herramienta preferida para ese tipo de proyectos, que es SketchUp, y cómo muestro, cómo exporto y cómo llego a Photoshop. Luego en Photoshop, en la parte de texturas, cómo agrego pues las texturas y el tema de cada uno de los materiales, cómo manejo el tema de la luz y las sombras en el paso 4, cómo utilizo cómo hago el terreno de una axonometría de estas, la naturaleza y el árbol. O sea, es como todo mi proceso de cómo llego desde el dibujo hasta el resultado final. Que eso lo pueden encontrar en mi Instagram, ahí lo pueden ver, ahí está. Y si les gusta, denle like y lo comparten. Vale, muy Entonces, chévere, muchas gracias. eso es. Espero, o sea, la idea de este Y contenido ya que le les estoy dimos like. mostrando, eso ya, la idea de este contenido que les estoy mostrando es precisamente eso, que, que vean cómo algo que ya está funcionando y cómo se llega a ese resultado y cuáles son los pasos que se toman desde desde que se abre el computador hasta la parte final. Perdón, Asimismo, me puede recordar el Instagram, perdón? mi Instagram es Matt Burbano, M-A-T Burbano. Ok, Así. gracias. ¿Listo? Entonces, también tengo otro tutorial en el que hablo de lo que les conté ahorita sobre mejoren sus historias, cómo diagramar historias y cómo contarlas dentro de un proyecto. Entonces, les introduzco el tema que es el storytelling, que es contar historias en la diagramación, y les hago un pequeño ejemplo sobre cómo tendemos a contar historias nosotros, que es un nudo que estamos aquí. O sea, cuando llegamos y le contamos la historia a un amigo nuestro, lo que nos pasó, vamos aquí contándole esto, pero nos acordamos de una anécdota y la relacionamos y luego vamos aquí y allá, y eso si lo representamos de manera visual en una plancha, no funciona muy bien porque entonces el jurado va a estar saltando de lámina en lámina y se pierde ese hilo que nos guía el proyecto y nos hace entenderlo de una manera correcta. También hablo de cómo contarlo de manera lineal, es la manera apropiada de hacerlo en este tipo de diagramaciones. Hablo un poco sobre ejemplos de cómo pueden diagramar las planchas, como memoria en la primera lámina y cómo irme desarrollando. También me gusta hacer que mi contenido y lo que comparta con todos ustedes pues tenga este pues, lenguaje más de nosotros, porque siento que a veces al manejar términos y como diálogo como tan, pues una palabra para decirlo es serio y como así, como técnico, pues a veces no nos queda grabado, pero por lo menos les digo, en la número 6 les digo, la lámina 1 es la más coqueta de tu proyecto. Es el abrebocas, la más regia, diva, costosa y empoderada como tú. Entonces son cosas que pues son bobadas y pues a mí me causan gracia y son chistosas, pero que al final de cuentas pues la idea es que se les quede grabado ese mensaje, que decir la lámina 1 es regia como yo cada lámina debe tener un protagonista y que la memoria hace que tú brilles más que un diamond in the sky y acompaño estos tutoriales y esto con pequeños chistes y anclajes visuales que a la hora de ustedes estar haciéndolo, se acuerden de, ay, verdad que me acuerdo que esto era de esta manera porque shine bright like a diamond o porque soy regia y costosa. Entonces son cositas así que se van quedando en la memoria y que espero puedan utilizar y aplicar en su diagramación y en sus temas. Otro tutorial que acabo de sacar hoy, un tutorial rápido, es sobre estaba en una entrega yo y no había hecho los esquemas y dije, pues, ¿cómo puedo resolver la parte conceptual del proyecto rápidamente sin hacer esos esquemas como ven acá? Pues, que esto pues demora, eso tiene un tiempo y la parte de postproducción en Photoshop pues, toma un tiempito significativo que pueden invertirlo en otras cosas también. Entonces, por lo menos esos esquemas con líneas, darle play. Entonces, esquemas con líneas se hacen en una hora. Una hora, una hora, pues haciéndolo concentrado y haciéndolo bien y ya entendiendo cómo es tu proyecto. Por lo menos si tú tienes claro que tu proyecto son viviendas modulares donde cada persona llega y acomoda su proyecto y acomoda como lo quiere porque pues el cliente va a variar siempre. Entonces vas a hacerlo de esta manera donde tienes una estructura que te permite hacer muchas cosas y no de esta manera. Entonces, estos esquemas comparativos de bien,
mal, bien, mal, son muy simples, pero que al final de cuentas cumplen su misión, cuentan las decisiones y el porqué de tu proyecto. Entonces, miren, son 18 esquemas que se hacen en un momentico buscando comparar una cosa con la otra. Entonces, eso es, muchachos, eso es lo que les traigo. Cuenten historias, diagramen, no lo dejen para lo último, la parte esquemática, sean organizados con ese tema y que es demasiado importante la parte de comunicación visual dentro de un proyecto de arquitectura. Matthew, ¿y tú usas tableta digitalizadora? Digamos, ¿piensas que estas nuevas herramientas pueden traer nuevas posibilidades o cómo? Claro, por supuesto que también soy diseñador de la comunicación visual que va muy de la mano pues, del diseño gráfico, entonces también tengo tableta Wacom con la que hago algunos de los dibujos, o si no también tengo un iPad y en el iPad trabajo en Procreate o en Photoshop para pues, crear algún tipo de esquemas o postproducción también se puede hacer desde ahí. Entonces sí, o sea sí, sí, el tema de las herramientas es que también uno las pueda utilizar y si uno les va a sacar provecho o no. Entonces tú, así mismo como tienes una Wacom, puedes no tenerla y dibujar a mano. Y el dibujo a mano se escanea y a- lo pasas a digital con un escáner o con una foto y rayas sobre él y ya tienes un esquema, como se hicieron todos los esquemas de la parte de la alcaldía. Esos esquemas de la alcaldía, si puedo volver. Estos esquemas de la alcaldía se hicieron todos a mano. Se dibujaron, los dibujé y los pasé les tomé una foto y los pasé a Photoshop y los pinté. Entonces, eso también se puede hacer con una Wacom, pero pues ya pues es lo que te queda a ti mucho más cómodo. Si trabajar a mano directamente, trabajar con la Wacom, que pues también te puede brindar muchas más posibilidades más adelante. Ujú. Ok, muy chévere. ¿Esos árboles de los otros esquemitas los ¿Cuáles? convertiste en pincel? Los de los otro esquema que tienes ahí que Ah, perdón, es que tengo... los de los eh, sistemas. aquí, Esos, por ejemplo, estos, esos estos, arbolitos y esas personas son como pinceles. Eh, s- sí, no. O sea, hay unos que los hago pinceles, por lo menos las personitas las puedo volver pinceles, pero yo primero hago la persona. Yo cada personita que uso en mis esquemas y que se ha vuelto parte de mi identidad visual de marca de Matt Urbano, las utilizo, pues las hago yo mismo, descargo persona PNG, la uso como base y hago una personita como la sé hacer para meterla en el proyecto. Entonces, eso lo vuelvo un pincel y más adelante pues simplemente los voy poniendo pues me acelero el trabajo a mí mismo. Y la parte de los árboles, si tú ves el tutorial, es hacer solamente como un triangulito, después unos dos palitos que le salen y una masa que vendría siendo la vegetación. Entonces, eso son árboles muy simples, pero que te ahorran mucho tiempo y pues dicen al final del día lo que tienen que decir. Soy un árbol y ambiento el proyecto y estoy acá presente dentro de la propuesta. Muy chévere, Matthew. Muchas gracias. Muy Vale, chévere. listo. Listo, listo. Yo tengo una pregunta. Dime. Pues en el momento que estamos teniendo, ¿cierto? Pues no estamos mostrando las planchas como quisiéramos mostrarlo de forma horizontal, sino de forma vertical. Claro. ¿Cómo Ujú. es la mejor manera de mostrarlas? Listo. Pues en Entonces, forma de diagramación, como que siga un mismo lenguaje, no sé. ¿Cómo listo. sería la mejor manera? Entonces, en este momento que estamos teniendo entregas digitales, el profesor va a abrirlo en su computador y va a empezar a bajarlo como si fuera una página web. Entonces, la manera de diseñar ese tipo de presentaciones es tener claro que cada una de esto vendría siendo tu lámina. Y supongamos que esta es la lámina 1. Esta es la lámina 1 y cuando le haga con el scroll hacia abajo, me va a aparecer la lámina 2. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que cuando tú diagrames lo que se vaya a ver dentro de la pantalla del computador, tiene que todo ser como si fuera conjunto de un mismo tema para que para que no queden como elementos saliendo de la parte de abajo, como asomándose, que no tienen nada que ver con la parte de la que está mostrándose a la vez en el computador. Entonces también puedes utilizar, por ejemplo, en este punto, en el punto 7, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí esta línea roja que sale en el proyecto, ¿sí?
Haz de cuenta que si tú haces el formato de manera vertical, tú puedes también agregarle un elemento que vaya por toda la plancha, una especie de recorrido, y que de él mismo vayan saliendo títulos o textos o diferentes cosas que te vayan dando un hilo conductor en sentido vertical, que te vaya haciendo ver que todo hace parte de un mismo proyecto, o sea, de una misma presentación. O sea, es básicamente, si lo puedo con un cuadraditos. Esto es lo que va a ver el profesor, la primera. Y aquí vamos a ver la segunda plancha. Aquí la tercera. Entonces siempre esta primera es el área en la que el profesor pues va a estar viendo esto. El amarillo es lo que el profesor ve a la vez. Entonces, uno no colocaría un elemento así. Uno no pondría un elemento aquí porque a la hora de cuando tú veas el amarillo se va a asomar esta otra parte del proyecto. A menos que sea un gesto intencional, pues no lo hagas porque entonces va a distraer de pronto la composición completa de esta plancha. Entonces, esto debería funcionar de esta manera para que, lo que vea el profesor a la vez tenga toda una unidad visual. Y cuando ya pase, haga el scroll y suba, entonces va a subir acá, va a ver esta segunda plancha y va a ver el elemento que tú quieres contarle. Lo otro que te estaba diciendo era que dentro de las planchas podrías hacer un elemento que va, un elemento visual que conecta todo. Ah, no, bueno, me doy cuenta que no me deja cambiar el color. Ya. Shape format. Es un elemento que está yendo por todo el recorrido de las tres láminas. Entonces, digamos que esto le va a dar una identidad a todo el proyecto como si fuera una sola cosa, y de este mismo elemento puedes sacar pues unos esquemas o algo que acompañe aquí, o algo que te marque algo que quieras contar dentro del espacio. No sé, o sea, la idea es que te estoy diciendo es manejar cada uno de lo que se vea las cosas en computador, lo manejes como una sola lámina y que utilices algún tipo de conector entre todas para darle más identidad a tu proyecto. Muchas gracias. Vale. Hay una pregunta de Wendy, que nos saluda desde Perú. Hola, Wendy. Pregunta, ¿qué herramientas usas para la presentación de láminas o paneles? Yo diagramo en Illustrator. Eh, porque en Photoshop, a la hora de agregar los textos no quedan de la mejor manera. Entonces, he notado que en Illustrator, pues como ya es una herramienta de vectorizado, todo funciona pues, a la mejor calidad posible. Entonces, lo que te recomendaría hacer es diagramar, digamos, las imágenes o algo, todo lo que no se vaya a mover, lo puedes hacer directamente desde Photoshop, y después exportas eso como un documento TIFF que maneja formatos grandes, y lo abres en Illustrator, y en Illustrator ya editas y colocas los textos encima o cualquier cosa que te deje agregarle. Es como sacar tu lámina base con lo que no se vaya a mover de Photoshop y pasarlo a Illustrator para empezar a agregarle los textos pues, lo extra que te que agregarle a la diagramación. Y también porque también en Illustrator puedes ver las 5 o las 6 láminas a la vez. Entonces puedes darte cuenta si están teniendo relación entre ellas. En Photoshop solamente puedes trabajar en una lámina a la vez. Entonces esa limitación también pues, te hace pues, de pronto cometer errores más adelante. Si yo trabajo en eso, también puedes hacerlo en InDesign. Dime. Y esos chicos que están iniciando, que todavía no están muy familiarizados con este tipo de programas, que trabajan su diagramación directamente en AutoCAD, es una posibilidad también para poder hacerlo. Claro, no, Nunca- es que AutoCAD es muy limitante porque no es una herramienta que está hecha para eso. O sea, se puede sacar planos y se pueden sacar láminas, pero pues todo lo que tú saques ahí, pues no te va a ofrecer la misma sensibilidad y las mismas herramientas que te ofrece un programa que está hecho para eso. AutoCAD no está hecho para eso. AutoCAD está hecho para hacer líneas o modelado en 3D o ese tipo de cosas, de planos. Pero para diagramar, pues no. O sea, es más herramienta de diagramación PowerPoint que un AutoCAD. Ok. Yo hice hasta como cuarto semestre mi diagramación en PowerPoint,
porque pues, no tenía herramientas para hacerlo, no sabía usar Illustrator. Después de que aprendí a usarlo fue que pues, lo empecé a usar. Pues ahí lo que se haría es utilizar más herramientas de diseñador gráfico, que son los que comunican y lo que vemos pues diariamente en las calles, que ellos utilizan es Illustrator, tipo Toda de la suite de letra, Adobe la colores, todo usamos los eso. diseñadores. Ujú. Sí. La suite Hay de una Adobe. pregunta relacionada de Valen Duque. Dice, ¿qué tips para letra en la diagramación? ¿Qué tamaños? ¿Cuántos tipos de letra? Listo. ¿Cuántos estilos máximos se puede combinar o cuántos se recomienda? Ok. No hay necesidad de complicar o darle más variedad a tus láminas, agregando más tipografías o más cosas que no, pues que al final del día lo que van a hacer van a distraer. Si tú estás parado a 3, 4 pies de una lámina, tú alcanzas a leer 12 puntos. Entonces, 12 puntos van a ser los textos que tú vas a colocar. Pero cuando ya la persona se acerque al papel, la medida mínima de puntos que puede tener, puntos es el tamaño de la letra, pues de pronto para la persona que no esté relacionada con eso. Colocarle aquí título, perdón, título. Vamos a colocarlo en mi letra favorita para los proyectos, título. Y voy a colocar aquí los textos. En 12 y en tin. Yo todo lo hago de esta manera. Por lo menos es la estrategia que funciona para mí mejor. Yo primero lo que hago antes de empezar cualquier diagramación es que hago unas reglas de juego. Entonces yo cojo un papelito y coloco mis títulos, todos van a ser de 18 puntos. Mis textos todos van a ser de 12 puntos y mis convenciones, alguna cosa así específica que tenga un tamaño más pequeño, hasta 8 puntos. No me bajo de 6 porque 6 es lo mínimo que puede tener una letra para que sea visible en la impresión. O sea, tú puedes ver 4, 3, 2, 1, pero de pronto la parte digital. Pero dentro de la diagramación y la impresión, menos de 6 no te funciona. Entonces, escoges también jerarquía visual a través de hacer contraste entre el grosor de la letra por lo menos los títulos los hago en bold y los cuerpos, entonces cuerpos de texto, los hago en thin, que me dé un contraste entre una cosa y la otra para precisamente dar esa jerarquía de que saber que estamos hablando del título y no de cuerpos de texto. Entonces el título nos va a guiar, por ejemplo, que aquí diga bioclimática, que aquí diga propuesta mobiliario y desarrollamos el tema como tal. Eso es lo que hago. Letras que te puedo recomendar, pues a mí no me gusta utilizar letras que tengan serifas. Las serifas son estas pequeñas cosas que le salen a las letras, como Times New Roman, por ejemplo, que tiene como esos chusitos y a ver si encuentro una. Esta, por ejemplo, esta. Estos taches y cosas que le salen a las letras se llaman serifas. Entonces, la letra digital que utilizamos y vemos en la red siempre son las letras sans serif, o sea que sin serifas. Y esas son las que no tienen, pues son modulares y que no tienen ningún tipo de adorno. Esas son las letras que utilizaría y como tipografías puntuales como tal, puedes descargar de manera gratuita muchas en Google Fonts. Entonces, Google Fonts es una herramienta de tipografías gratis que ofrece Google y ahí puedes ver cuál te gusta y tú colocas en una cajita de texto, colocas como, no sé, propuesta urbana para no sé qué y tú miras cuál es la letra que te guste más. Yo uso Roboto, uso Kelson Sans, uso Kelson Sans, uso Helvética, que es como una vieja confiable para los diseñadores. Helvética es como la mejor tipografía diseñada en la vida, pero asimismo se volvió como la todos tienen, la todos hacen, la todos hacen con Helvética, entonces ya se volvió como un diseño perezoso la gente que haga las cosas con Helvética, pero funciona muy bien, es una tipografía muy bien lograda, entonces Helvética funciona muy, muy chévere. Otra se llama Aileron, Avenir, también funciona muy bien. Y como puedes ver,
tienen similitud porque pues son tipografías modulares que no se complican mucho con la comunicación y tienen una estética bonita y pues funcionan, digamos. Pues después puedes escoger hasta máximo 2 tipos de tipografías, en la cual sea por lo menos una para títulos y otra para cuerpos, pero no vayas más allá de eso y no te compliques la vida. O sea, haz tu si puedes, solamente una letra y cambias el gramaje a diferentes y con eso ya tienes suficiente para resolver un proyecto. Matt, hay otra preguntita. Dime. De Natalia. Pregunta que ¿en qué programa editas los dibujos hechos a mano? En Photoshop. En Photoshop tú primero tomas una foto, una muy buena foto, después lo abres en Photoshop, le subes la iluminación para que quede casi que el papel en blanco y lo que queda en negro se vea un poco más negro, por decirlo así. Cambias el formato el modo del formato a escala de grises y borras lo que sea blanco y nada más deja lo que esté en negro. Y ya ese documento pues ya lo exportas y ya queda digitalizado. Me tocaría como mostrarles como tal, pero no tengo un dibujo a la mano como para hacer el proceso, pero sí, hay tutoriales en YouTube para hacerlo, pero no es complejo, en realidad es un proceso muy sencillo. Mateo, Se buenas hace en noches. Photoshop. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dos preguntitas. Te tengo dos preguntitas. Una, veo que pues, nosotros los estudiantes casi siempre las tipografías las utilizamos en mayúscula. Entonces, ¿qué recomiendas, mayúsculo o minúsculo? Es Y gusto. otra, ¿cómo? No, dale, ya te contesto. Y otra es, ¿qué opinas de la representación visual fotorrealista nocturna? Ok. Ok. Tu primera pregunta, si títulos en mayúsculas o en minúsculas, para mí no importa siempre y cuando esté comunicando y esté diciendo en jerarquía que es un título y que es diferente al cuerpo de texto. Si tú lo quieres hacer en mayúsculas, pues lo puedes hacer en mayúsculas, si lo quieres en minúscula, en minúscula. Al fin de cuentas es como decir si te gusta más el rojo o te gusta más el amarillo. Depende, o sea, depende de la persona, pero con tal de que comunique y cumpla esa misión de diferenciar entre título y cuerpo, pues estás logrando su trabajo. Yo en lo personal hago títulos en mayúsculas, pero porque como que me he enseñado así, pero no hay ninguna regla que diga se debe hacer de esa manera. Por otro lado, me preguntaste sobre la representación nocturna. Si tu proyecto va a tener vida nocturna, va a tener un programa que funciona en la noche, si es necesario mostrarlo, sí. Si es solamente por adornarlo y mostrar el proyecto de noche y cómo se vería con las luces y hay tan lindo, no. O sea, no hay necesidad de gastarle tiempo a unas cosas, a ese tipo de representación, porque primero demora tiempo y no es tan sencilla de hacer. Y segundo, si no va a contar nada y no va a aportarle nada a tu proyecto más que un render, pues una visualización linda, entonces pues no le veo el tiempo, más bien invertirle ese tiempo un esquema. Entonces, si tu proyecto, te repito, si tu proyecto va a tener una vida nocturna, es que tú dices, mira, es que de día va a funcionar de esta manera, pero de noche va a ser así, y va a tener este programa, y va a traer a esta gente acá, y va a hacer esto, entonces toca mostrarlo de noche para saber que también pensaste en la parte nocturna del proyecto. Si no pensaste en la parte nocturna del proyecto, solamente lo quieres mostrar por mostrar, entonces pues ahí sí, pues no lo considero necesario. Buenas noches, Matt. Hola. Una preguntita. De pronto, ¿qué consejos o tips nos puedes dar para el tema de ambientación de planimetrías urbanas o de una escala un poco más grande? Pues por ejemplo, hay una estrategia muy chévere que usa el cuadrado, que usamos en la firma, que es el hacer fotomontaje. Lo muestro aquí. Esto es un plano de AutoCAD que lo exportamos en líneas a PDF, lo abrimos en Photoshop, pintamos en una capa distinta el contexto de blanco y lo montamos sobre una buena imagen satelital del proyecto. Entonces, si ustedes ven por lo menos el Instagram de Al Cuadrado Arquitectos, van a ver que para una propuesta que hicieron hace poquito de
de Al Acero, que lo acaban de publicar, esa es la estrategia que utilizan. Entonces es muy simple porque solamente tienes que terminar de llenar el contexto urbano y montarlo encima del proyecto. Entonces se vuelve como línea sobre foto, entonces esa representación es muy chévere. Si no, puedes también manejarlo en Nollies, en blanco y negros, y tu propuesta resaltándola de otro color o de otra manera. O también tener en cuenta que en esta escala tan grande basta con diferenciar colores y una cosa de lo otro. O sea, la idea siempre es diferenciar, dar contraste y poder mostrar un proyecto en totalidad pues, de manera clara y sencilla. Listo, Matthew, por aquí hay otras preguntitas. Listo. Andrés nos pregunta que si conoces alguna página para descargar texturas o imágenes en Photoshop, pronto algún banco que utilices o que sepas que de donde se pueda tomar ese tipo Ok, de retos. yo como tal, cada que tengo que utilizar estas texturas, pues yo me meto a internet y coloco textura, literal coloco textura concreto seamless. La palabra seamless hace que sea modular. Entonces tú coges, el concreto, si tú lo colocas esa laminita al lado de la otra, no se ve la conexión entre las dos. Entonces el seamless, si tú le agregas esa palabra, ya te resume la búsqueda a texturas que se pueden hacer de esa manera. Otro tema es también pues ya entrando en materia de dónde conseguir este tipo de páginas, ese tipo de contenido. No sé el nombre de las páginas como tal, pero les puedo dar el Instagram de unas páginas que comparten este tipo de texturas y de contenido. Esta se llama, hay una que acaba de cambiar el nombre. Se llama Let's Learn Upstairs. Learn Upstairs. Esas dos páginas constantemente están dando packs de texturas, de personas, de mobiliario, de esto, además de cursos de representación y tips muy, muy buenos dentro de la parte visual del proyecto. También hay otra que se llama Dinámica, te la busco aquí. Dinámica, aquí está. Este se la pasa dando también todas las cosas. Dinámica arquitectónica. Estos tres Instagram es donde yo he visto que están siempre promoviendo como la parte de los packs y de los árboles y de las personitas que pueden de pronto pues servirles más adelante en sus proyectos. Mati, una pregunta. Hola. Hola, me pasa algo en particular con lo que mostraste ahorita, digamos, de la localización de uno de tus proyectos, y es que, sí, no sé si la puedes colocar, por favor. Ya la pongo. En esa, por ejemplo, tú ahí resaltas, digamos, toda la parte que abarcan lo que va como a acompañar ese proyecto o a los lugares que va a impactar, ¿cierto? Sí. En este caso, yo me encuentro en un área rural donde obviamente todo es verde y tengo muchísimo paisaje cultural cafetero y no quiero que, digamos, a pesar de que el paisaje cafetero, a pesar de que el paisaje es importante, no quiero que sea el protagonista, porque obviamente estoy implantando un proyecto, ¿sí? ¿Cómo hago o qué estrategia puedo utilizar para que ese verde que tengo alrededor no se vuelva el protagonista del proyecto, sin que deje de ser importante? O sea, lo que te entiendo es que, digamos, todo lo que tú veas aquí en blanco es verde, excepto tu proyecto. Y yo puedo invertir, puedo poner, digamos, mi proyecto que se vuelva blanco y lo demás verde, pero sin embargo, pues el verde tiende a resaltar y va a ser como si fuera el protagonista. Pero es que, a ver, ¿por qué no quieres como también darle esta importancia a la parte vegetal del proyecto? No, sí quiero darle la importancia, pero no quiero que sea como lo más relevante. Es que, digamos, eso es una de las cosas que me ha chocado en estas últimas entregas que he tenido, porque, digamos, siento que lo que se está llamando la atención es el paisaje cultural cafetero, y está bien, pero entonces no quiero que sea el más importante. Ya, pues igualmente hay una forma de relacionar cosas de manera visual. Por lo menos, si tú ves esta página en blanco, pues yo te coloco este puntico aquí. Espera.
Entonces, si yo te pregunto, ¿qué hay acá? Entonces, tú me respondes un punto o algo. Yo te puedo decir, ahí lo que hay es una manera de llamar tu atención. Entonces, dentro de todo este contraste blanco, dentro de todo lo que hay aquí, hay un punto diferenciador dentro de eso, y esto llama la atención más que esto aún así esté rodeado de él. Y es por el mismo contraste que se genera. Entonces, eh, tal vez explorar el balance y la degradación que le puedas dar tú al tono de los verdes para que no sea un color chillón que distraiga el mismo proyecto, sino unos colores tenues con opacidades que de pronto vayan siendo más oscuros a medida sea más alta la topografía, o más claro a medida sea más baja, o la regla que quieras escoger. Y tu proyecto igualmente, si está rodeado de toda esta vegetación y todo esto es verde y el punto es blanco, pues el punto blanco va a llamar la atención. Siento que tal vez puede que no lo sientas de esa manera, pero visualmente y psicológicamente se percibe así. Uno percibe las diferencias y los contrastes de lo mismo. Pero entiendo que puede ser frustrante no encontrar ese color y no sentirse cómodo con lo que uno esté presentando. Entonces te invito es como a buscar estrategias con el mismo color que tú manejes, cómo puedes sombrear, cómo puedes darle más opacidad y cómo puedes como buscar que la misma topografía como que haga que tu proyecto resalte un poco. O sea, es más un tema de exploración, pero te repito, o sea, no, con tal de que sea claro que tu proyecto está presente y que tiene una relación con el contexto alrededor, basta. O sea, tampoco podemos quedarnos estancados en temas que ya lo estás comunicando, porque me dices que ya lo estás mostrando de alguna manera. Entonces no como bloquearse y quedarse mucho tiempo ahí esperando a encontrar el color perfecto, sino con que me cumple la misión de hacerlo bien. Otra forma que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, es que tú coloques el proyecto aquí. Ese es tu proyecto y alrededor tienes todo verde. Entonces tú primero haces una capa de verde, de todo lo que sea verde, y te vas por el borde difuminándolo. Difuminas y haces que toda la atención sea como ese punto central, pero aún así insinuando que acá hay más vegetación. Entonces, me hago entender. O sea, que aquí sea, digamos, el color real del verde, y luego le va dando opacidad a medida se va alejando del proyecto. Otra estrategia que puedes utilizar. Espero te sirva esa respuesta. Es que también me queda un poco difícil explicártelo sin el Photoshop, sin el ejemplo en la mano. Bueno. Angélica, ¿nos ibas a decir algo? No, que sí, lo entendí. Vale. Bueno, inicialmente la charla estaba destinada hasta las 6:15. Yo creo que aquí nos tenemos un rato más preguntándole a Matt. No sé si por programación en 5 minutos esto se corte, pero pues no sé, Matt, nos aventuramos, nos arriesgamos, seguimos Sí, no hay ningún problema. hasta que se corte. Sí, hágale. Pues ya casi que se nos muere el tiempo. Hay un par de preguntas más que están aquí, no sé si de pronto las pueda solucionar rápidamente. Por ejemplo, Felipe Sánchez pregunta, ¿cómo podemos vectorizar rápidamente en Photoshop? Es una. ¿Y en qué formato importas los esquemas que sacas de SketchUp? ¿Cuál es la mejor manera al pasar a Photoshop? Pregunta Ana María. Ok, frente a la parte de cómo vectorizo en Photoshop, no puedes, porque Photoshop no es una herramienta de vectorizador, sino que es Illustrator. Entonces, si lo que te refieres es que necesitas vectorizar algo y volver algo, poderlo editar y moldear el tamaño sin que se transforme, la calidad, tienes que hacerlo directamente en Illustrator, que ya puedes hacerlo directamente si trazas sobre él y lo vuelves a hacer, o con una herramienta que se llama calco de imagen, que te vectoriza de una manera como 90% legal a lo que tú quieres, a lo que es, pues te lo vectoriza así, pero tendrías que ajustarlo un poquito, no queda siempre perfecto. Y frente a la otra pregunta de cómo exporto SketchUp a Photoshop, venía preparado para esa pregunta, porque la preguntan mucho, entonces ya tengo acá abierto el SketchUp.
¿Lo ven bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando tú abras, esto es un proyecto en el que acabo de entregar para una firma privada de Cali. Es un proyecto que se me entrega de esta manera. Entonces, yo lo que hago, pues a mí cuando yo abro el documento, él entra así, ¿cierto? Él está en perspectiva y está con este estilo como base que maneja todo SketchUp. Para hacer cualquier esquema, yo no hago esquemas en perspectiva porque no me gustan, me parece que no funcionan bien. Los esquemas para mí son en axonometría o isometría. Y en este caso, la cámara del mismo SketchUp te permite a ti sacar estas vistas paralelas. Si le das acá cámara, parallel projection, vista paralela, él te saca la vista ya directamente con todos los ángulos que funcionen. Me llegó en el correo, es sobre el planeta, es del planetario de los Mira que están preguntando. de las estrellas. Bueno, ahora otro lado. Si ustedes pueden ver, las líneas y toda esta parte sale muy grueso y el color tampoco funciona muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí, estilos, entonces damos ventana, estilos, y se abre esta ventana. Y el modelo, vamos a escoger aquí el tipo de vista que vamos a escoger. Entonces, el tipo de estilo que vamos a escoger, perdón. Hay uno que se llama fotomodelado. Se lo vamos a escoger y son como es azul. Escogemos el primero y él se va a volver en líneas en blanco y negro, en blanco y azul. En un segundo. Listo. Ahora, este tema le vamos a dar editar y en edición le vamos a cambiar el perfil a 1 y le vamos a dar enter. Así la línea negra queda menos espesa y podemos manejarla un poco mejor. Cambiamos el color a negro. Y aquí ya tenemos la base de nuestro esquema. Lo que vamos a hacer es darle File, exportar, gráfico 2D, y lo vamos a guardar como PDF, modelo concurso PDF. Y ya ese PDF lo abrimos directamente en Photoshop y empezamos a hacer la postproducción. Ahora, hay otro tema. Las sombras dentro de un esquema pueden también ayudar a ambientar muchísimo pues el esquema del proyecto mismo. Entonces les voy a enseñar cómo sacar sombras directamente desde Photoshop, desde SketchUp para usarlas en Photoshop y simplemente ponerlas encima y ya está, ya tiene sombras. Entonces, primero activamos las sombras. Activamos las sombras del proyecto, son estas. Y lo que vamos a hacer en esa misma vista, como lo tenemos así, vamos a quitarle los edges, las esquinas, y vamos a quitarle los profiles, los perfiles. Eso te lo deja de esta manera. Y este archivo lo vamos a exportar como exportar gráfico 2D y le vamos a exportar como PNG. Una vez teniendo ya esos dos archivos, vamos directamente a Photoshop. Que aquí, así se vería ya la parte después de cómo es el proyecto, cómo quedó. Este fue el esquema que hice para la vegetación dentro del proyecto. Pero si vemos el proyecto viene siendo esto. Esto fue lo que exportamos en líneas en PDF. Y si le montamos las sombras encima, queda de esta manera. Entonces aquí hasta parece un render, si alcanza uno a ver de cierta forma. Entonces ya después de eso uno ya crea todas las capas de abajo de texturas, de vegetación, de todo. Y pues ya te puede quedar un resultado de esta manera. Y ya esto ya pues dependiendo de si lo necesitas para impresión o para digital, pues tienes que manejar el perfil CMYK o RGB y lo exportas como JPG o PNG o TIFF dependiendo del tamaño que lo necesites y ya puedes trabajarlo a tu antojo. Espero ese mini tutorial haya sido útil y que les sirva para algo. Hola. ¿Otra pregunta? ¿De pronto algo más? No, nada, él comentó que había estado pues en Europa. ¿Cómo fue esa experiencia entonces en la comunicación de Latinoamérica y allá? ¿Cuál fue la conclusión de eso que mencionaste como al principio? Yo tengo una pregunta respecto a este dibujo, esta imagen que está mostrando antes de que cambie. Qué pena, Valentina. Dime, Valentina. Es que no entiendo, o bueno, no sé cómo se puede lograr esta parte donde tienes como ese tipo de persiana
donde tienes esos, como ese tipo de enredaderas verdes, no. Ah, Es, aquí. Ah, este efecto es chévere, ya los muestro. Sí, es que hay vi que lo un transformaste. paréntesis, chicos. Si de pronto, por casualidad, en 30 segundos se desconectan y se vuelven a meter al mismo link, por favor. Bueno, Vale, pero bueno, confiemos que tengamos el tiempo eh, libre para poder hacer la charla. Sigue, Mati, qué pena contigo. Vale. Entonces, ¿cómo se hace la enredadera? Entonces, la enredadera, voy a apagar estas capas, a ver si las logro encontrar. Aquí, es que eso es capa sobre capa sobre capas. Esto viene siendo esto. Entonces, si tú alcanzas a ver, ves que es como la misma imagen puesta una al lado de la otra, ¿no? Es como ta, 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 ta. Y yo busqué enredadera.png y pues sale, sale en internet el enredadera PNG. Entonces, cuando tú lo abras, él va a salir, eh, como en vista plana, él va a salir como mirándote hacia ti, pues. Entonces uno lo que le hace es darle distorsionar y uno lo acomoda, perdón, uno le baja las esquinas y así lo acomodas dependiendo de la vista de la isometría, para que quede como si hubiera pegado al lugar. Así de esta manera. Lo mismo como para las texturas y todo lo que tú hagas con ellas. Ahora, ya teniendo esta base, por decirlo así, esta base, entonces yo me voy por aquí y lo coloco. Bueno, quiero esta, sosteniendo Alt y clic, lo duplico. Voy a acercar más para que lo vean. Voy a apagar esta también para que... Pero apago esta y apago esta. Entonces, esta es la inicial. Entonces yo tengo esta primera que va a ir acá. Sosteniendo Alt y clic me duplica la capa sin necesidad de darle Control J o Comando C, Comando V. Entonces simplemente como Alt sostenido y clic se me cambia. Luego acomodo esta acá abajo, acomodo esta más arriba, acomodo esta por acá, acomodo esta aquí, acomodo esta acá y me voy regándola como yo creo que, pues, como que va a crecer la vegetación y lleno estos parches blancos que de pronto se me crecen porque la parte de abajo siempre va a tener un poco más que la de arriba y eso es lo que me va a dar el efecto de degradación. Y así me voy regando hasta después llegar y las junto todas con comando E. Comando E las selecciono y las junto. Y después simplemente lo que hago es crear una máscara. No borren, siempre creen máscaras porque de pronto más adelante les toca editar esto y pues si lo borraron en el original, pues paila. Entonces, cojan esto y le crean una máscara con este puntico que está acá abajo. Y ahí está. Entonces, si tú le quitas este candadito, tú puedes mover, subir y bajar esto. Ay, perdón. Tú puedes mover esto a tu antojo y coordinarlo siempre con ese borde ahí abajo. Y tú puedes decir, no, lo quiero más bajito, lo quiero más alto, y lo vas editando de a poquito. Que sí te va dando ese efecto de enredadera. muchas gracias. Súper. Dale, Valentina. Hola, yo tengo una pregunta y es referente a las texturas, por decir ese bloque que se ve como café, como por decir usted qué páginas o qué lugares saca como las muchachos, texturas. eso es literalmente buscar bronce PNG, bronce textura. O sea, yo no tengo una página como tal, sino que yo lo busco en internet, en la página de Google, lo que salga y voy mirando una que sea HD y que me sirva, que tenga buenos píxeles y la acomodo. Esa por lo menos es esta, mira. Esta es la textura que tengo. Es esta de aquí. Es una textura grande. Y simplemente como que le cambia el tamaño, pues no le mete como algún tono o la saturación, no le Sí, no, cambia pues claro, yo como... la acomodo Ah, ya. porque yo necesito saber si ese bronce es el bronce que en realidad va a haber en el proyecto. Entonces tú le das comando U, le puedes acomodar la saturación, o le puedes volverlo más esto, le cambias la iluminación, le bajas la iluminación, se la subes, todo dependiendo a lo que quieras lograr con el proyecto, o se lo acomodas directamente desde los niveles o las curvas, los niveles, y la acomodas aquí y le puedes ir variando esto a ver cómo lo quieres, más blanco, más azul, más rojo.
y ya. así. O sea, tú las texturas es solamente la base, pero tú con Photoshop puedes editarle el color a lo que tú quieras. Ah, listo, gracias. Listo. A la hora de exportar de SketchUp, ¿qué diferencia hay? Porque yo utilizo la línea oculta a la opción que mostró ahí. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Línea oculta. No sabría decirte. Pero la próxima vez que nos veamos te digo qué es. Te digo la diferencia. Ahí sí no sé qué es. Perdón, Bueno, no la utilizo. Es que uno a veces también como que se enamora y se queda ahí con un solo tema. Pues si uno ya sabe usar una forma de hacerlo y funciona muy bien, pues como que no explora qué otras posibilidades hay. Pero sí lo voy a investigar y si nos vemos a ver por ahí o me escribes por Instagram y te digo cuál es la respuesta a esa pregunta. listo, gracias. Vale. Bueno, Chicos, aparentemente en la sala no pasó nada, todo bien. pues acá hay Una preguntita, una por favor. pregunta, un par de preguntas todavía. Por ejemplo, Ana Sofía pregunta, ¿cómo se organiza la luminosidad en Photoshop? Pregunta ella, ¿Cómo se organiza la luminosidad en Photoshop? en Photoshop. No sé el contexto, pero pregunta. Pues me ¿Podrías desarrollar un explico. poco más? Sí, eso. Hola. Hola. Pues, por ejemplo, en el diagrama esquema que mostraste ahorita, el módulo, por ejemplo, de cobre era más oscuro en un lado. Pues como Ah, para ok, que se ya te viera entendí. cómo se Sí, sí, sí. acomoda. Ajá, ya te entendí, súper. Ya te explico. Lo que pasa es que la luz funciona, pues, no todo, si algo le da la luz, va a reaccionar en diferentes superficies distinto. Por lo menos vemos lo que tú estás diciendo es porque aquí está más blanco y aquí otro color y acá otro color. Porque este contraste hace que le dé 3D, que le dé ese efecto de 3D a las cosas. Eso también está explícito en el tutorial que tengo, el primero que les mostré. Ahí también lo pueden ver el tema de la luminosidad. Pero acá directamente hablando, lo que yo hago es que yo manejo una regla y digo, a donde esté pegando el sol, le voy a bajar la opacidad. Entonces, si esta es la cara que le está pegando el sol, entonces si ves que aquí tengo 70, en vez de tener 70, por lo menos estarían 100. Ay, perdón. Es que tengo la capa de... A ver. Muchas capas. Ya, esta. Aquí la tengo a 45. Si tuvieran 100 sería muy distinto. Entonces, cuando yo la acomodo a 45, yo determino que esta va a ser la cara donde más va a caer el sol. La de arriba es la segunda. Entonces, la segunda más oscura. Y la de acá es la que ya el sol está en contraste, por decirlo así. Entonces, la de arriba yo coloco 45, en esta coloco 60 y en la de acá ya también manejo 60, pero como le coloco una sombra encima, entonces esa lo oscurece, la oscurece el proyecto. Acá te busco la parte de sombras que se me perdió la capa. No sean como yo, o sea, organicen las capas bien porque es que luego se vuelve un despelote y luego cuando empiezan a explicar esos temas en vivo a gente por Zoom, pues van a quedar mal porque no saben cómo mostrar la capa. Bueno, no sé dónde quedó la capa de sombras, pero estaba por ahí y desapareció. Pero hay una capa de sombras acá encima y eso le va a dar oscuridad a esta parte. Entonces sí, es un tema de decir cuál es su regla de juego. Entonces la parte que va a tener, la fachada principal que va a tener más luz, va a tener más opacidad o mayor luminosidad también. O sea, puedes acomodarlo de ambas formas. Puedes obtenerlo de esta manera con 100 y lo que haces es comando U y le cambia la luminosidad y pues se la va subiendo a 55, 60, lo que ya sepas, lo que quieras manejar. Otra forma de hacerlo es como yo lo hago, que simplemente le bajo la opacidad al color real. Entonces lo manejo a 45 y pues da el mismo resultado. Y decir, pues arriba este frente 45, acá arriba 70 y la de la izquierda 80, pero con la sombra encima. Entonces tú mismo haces tus reglas de juego, así como cuando haces la tipografía para tus láminas. Matthew, hay otra pregunta.
Me imagino que tiene que ver con la manera de poder exportar de Revit a Photoshop, porque, perdón, se me fue, del anterior programa, de SketchUp, perdón, Ajá. a Camila aquí. ¿Cómo podría ser pasar ese mismo, hacer ese mismo paso desde Revit? ¿Maneja Revit o habría una posibilidad de hacerlo? Creo que es esa, María Camila, la pregunta. Sí, exactamente. Exactamente, en PDF. Entonces, en Revit te da una posibilidad también de exportar como si fuera un plano de AutoCAD. Entonces, tú también tienes que ajustar las plumas de lo que se vaya a ver y ya directamente ajusta la vista en axonometría, que se puede hacer también en Revit, y exportarla directamente como PDF y como si fuera un plano, y ya abrirla en Photoshop y pues usarlo como base. Un tema que quiero como sacar a luz es que yo las líneas de SketchUp las uso como una línea de guía, una guía base para de pronto hacer selecciones rápidas como esta. A ver aquí. Como por lo menos quiero pintar este techo, entonces yo selecciono con varita mágica y pinto el techo. Entonces, para hacer cosas así rápidas, pero por lo menos este borde y este borde que está acá queda feo. Eso no funciona bien cuando tú lo haces con varita mágica y directamente desde el archivo. Entonces yo siempre lo que hago al final es que yo termino repintando algunas de las líneas principales. Por lo menos cojo un pincel y le bajo pues el tamaño. Uso 4 para líneas de interiores, y en una capa aparte que pueda manejar encima. Ay, ¿qué pasó aquí? Me voy por encima de la línea. Clic, Shift y punto. Y si a eso te crea una línea entera, completa. Entonces ahí ya mejora la división entre el color y la otra cosa. Entonces, o sea, el PDF que yo saco de los modelados 3D es solamente para usarlo de guía, pero no es como, raramente llegan a la versión final. En esta parte sí, porque pues lo que importa más mostrarlo es la parte de vegetación y pues no me compite mucho tener esas líneas, que quedaron en buena definición. Pero en otros momentos sí no lo usaría, y usaría solamente de base y repintaría. Bueno, María Camila sigue preguntando y pregunta cómo sacas las sombras de Revit. O si utilizas de pronto dentro de No del sé. modelo las sombras propias de lo que arroja Revit para poder utilizar dentro No sé. de la Ahí, visualización. sinceramente, yo Revit es un programa que no lo uso tanto, pero lo que sí te puedo decir que es una herramienta que uso desde SketchUp es que tú por lo menos no sé cómo exportar las sombras directamente desde el Revit. Me imagino que debe haber un tutorial que te enseñe cómo hacerlo, pero si no lo encuentras y si te queda difícil, sácale un pantallazo o una foto a esto, ya abriendo directamente ese pantallazo, lo uso como guía. Entonces, como está en la misma escala y las cosas, pues ya es un proceso un poco más largo, pero digamos que tú bien podrías usar esto. E irte por toda la parte que tú veas oscura, seleccionando toda esta área. Voy a hacerlo hasta acá para que no demoremos tanto. Y esto lo pintas de negro y sabes que esa parte va con sombra. Entonces haces como una capa de sombra teniendo como base el pantallazo que le tomaste a tu modelo de Revit. Si es que no logras sacar las sombras de alguna manera. Y ya esta parte pues simplemente le das opacidad y cambias el estilo de la capa a multiplicar. Así funciona mejor las capas para la impresión. Eso es un tip muy importante que me gustaría que todos supieran. Las sombras siempre se hacen en el estilo de capa de multiplicar, porque a la hora de pasarlo a un documento para impresión, se entiende como un color que ya tiene el negro dentro de la tinta. O sea, cuando tú no le colocas multiplicar a las sombras, lo que va a hacer la impresora es que él va a hacer el dibujo de lo que esté abajo y colocar la capa de negro encima, por decirlo de esa manera. Así funciona la impresión cuando no tienes ese tipo de multiplicar. Cuando le colocas multiplicar, ya él mezcla los dos colores en la parte ya de impresión. Entonces no te queda mejor el color, te queda más real.
me queda más fiel a lo que trabajaste en el computador. Matthew, Dairo pide por favor nuevamente cómo sacaste las líneas de repintar o de bordear con Photoshop. ¿Cómo saqué qué? Que repitas por favor cómo sacaste la línea de borde en la repintada del dibujo en Photoshop. Ahorita que lo hiciste, preguntar. Ok. ¿Cómo hice esa línea? Exactamente. Ok, pincel. Coges un pincel. Este es el pincel. Entonces aquí, pincel, hola. Hola. Este es el pincel. Le haces un punto, haces clic, o sea, clic, y después sosteniendo el shift, y le das otra vez clic, él genera una línea. Entonces, si lo sostienes el shift, línea, 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 línea. Y así ya te va creando. Entonces, tú puedes hacer eso mismo para por lo menos, digamos, en ese borde, y luego aquí este borde, y luego aquí este borde, y te vas yendo por todo el borde del proyecto, y así puedes sacar líneas de borde, si las prefieres sacar así. Obviamente lo mejor que puedes hacer para sacar líneas de borde en los esquemas es hacerlo con una pluma. Entonces, es la misma dinámica, punto, 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 punto. Terminas y después le cambias el grosor o el estilo de línea y ya lo acomodas. La ventaja de esto es que lo puedes editar, a diferencia del pincel, que no lo puedes volver a editar, never in the life. Entonces aquí, volviendo al tema de trazo, vas otra vez en pluma y lo puedes volver a editar. Si lo quieres más grueso, entonces grueso. Y te queda editable, que es importante, para no tener que volverlo a hacer más adelante. Vale, perfecto. La última pregunta para irnos. Rubén Olivera nos pregunta cómo logró esa tonalidad de verde en la vegetación, que es como un verde mate con la misma saturación o iluminación, pregunta él. ¿Cómo logro esa tonalidad de verde en la vegetación? En la vegetación, sí. ¿Cómo logro la tonalidad de verde? Pues tú coges la vegetación que vayas a utilizar. Supongamos que vas a utilizar este arbustico. Este arbustico. Entonces, yo lo vuelvo mate es porque yo toda la vegetación que coloque yo le bajo opacidad. Si yo lo colocara como es, pues queda así como brillante, pero a mí me gusta más bajarle la opacidad para que quede como no tan protagonista dentro del proyecto, que es lo que hablaba ahorita una de las personas que preguntaba. Entonces yo le bajo la opacidad y después de eso pues ya me pongo a trabajarle, pues si necesita color, entonces le doy comando U, que es lo mismo que darle tono y saturación, y me voy ajustándole si lo necesito más amarillo o si lo necesito más azul, o sea, dependiendo de qué necesite para el color, lo puedo ir ajustando de esta manera. O si lo necesito más pálido, porque puede ser que sea una vegetación distinta. O si quieres una mezcla de los dos, entonces puedes por lo menos, si este es el arbustico, creas la capa, ahí sí créala, tono y saturación, la vinculas y digamos que le haces amarillo acá distinto. Entonces tú te vas acá a esta, que es la capa de la máscara, y te vas con un pincel suave, y desde afuera, desde el borde con color negro para que oculte, te vas ocultando la parte amarilla. Y así le puedes dar una especie como de variedad de color a la misma vegetación, como unos matices distintos dentro del mismo, y si lo quieres corregir, lo haces lo mismo pero con color blanco. Color blanco vuelve a abrirlo. Entonces de pronto pues quedan estos como arbustos como con diferentes tonos y más, un poco como más variedad al color si necesitas darle ese contraste visual al, al, a la vegetación. Listo, Matt. Yo creo que ¿Listo? podríamos quedar muchísimo más tiempo, pero pues agradeciéndote. Sí, aquí antes, a mí me gusta eso precisamente para poder ayudar a las personas que están a punto de entregar y que puedan y que les quede súper chévere la entrega y que se mejore esta representación visual y que ustedes los profesores también queden contentos con los resultados de todos nosotros, los estudiantes. Es la idea, Sí, es la idea. y vuelvo y repito, la intención es siempre invitar a gente que sabe y que lo sabe explicar muy bien. Entonces, pues, he tenido este momentico contigo, Matthew.
agradecerles a todos ustedes, muchachos. Sigan en Instagram a Matt, @MattBurbano. Nosotros publicamos mucho cosas de las historias de Instagram, del programa de arquitectura. Preguntan que si tienes canal de YouTube, Matt. Estoy trabajando en ello. Se viene un proyecto muy grande y bien chévere desde la parte de YouTube, pero necesito un tiempito. Pero Mientras está... tanto, ahí está, yo creo que la cuenta de Instagram, los cursos de doméstica también. Ah, sí, también aprovecho para decir que en este momento, por el tutorial que acabo de subir hace poco, una de mis publicaciones, la de diagramar historias, estoy dando un giveaway de un curso de doméstica para cualquier persona que le involucre y quiera aprender ahorita algún tema en especial, que hay muchas cosas chéveres, como por lo menos está el curso de representación arquitectónica de Fernando Neira, que es uno de los duros de la representación arquitectónica. Entonces, pues si quieren participar, los pasos para estar dentro del giveaway está en la publicación y juega el viernes, este viernes. Listo, Matt. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, chicos. Aquí veo gente que no solo es del programa Arquitectura nuestro, sino que vemos gente de distintas partes de Sudamérica. Nos agrada que esto haya tenido esa... Es que lo puse en mi perfil para que la gente fuera. Perfecto, genial. La próxima vez ponemos con más tiempo para que lo podamos abordar con más gente. Esta no es la primera vez, Matthew. Esperamos que de pronto más adelante pues vamos a tener una charla. Una evolución con mucha más conocimiento. Exactamente. Y de pronto, pues que de pronto nos veamos por ahí también en alguna entrega. Súper. Listo. Chicos, a todos muchísimas gracias. Y los que me preguntan sobre el video, voy a pedirle a alguien que nos ayude a montar esto al canal de YouTube. Y si no, simplemente vamos rotando la grabación, que siempre es larga, pero bueno, ahí vamos a compartir esta información visual y gráfica de lo que Matt nos ha compartido, ¿vale? Listo. Muchas gracias a todos, ¿ok? Muchísimas gracias a ti también, profe, por la invitación.